¿Está? Sí, ahí está, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces, como le decía, regresión lineal simple es un tema que va a resumir casi todos los temas de estadística aplicada. Fíjense que vamos a partir de lo que es cómo se toma una muestra o cómo se tomó una muestra, que era el capítulo 1, cuáles eran los métodos de muestreo, qué hacíamos como una muestra, cómo sabíamos que una muestra era representativa de la población. ¿Se acuerdan de eso? Muestreo aleatorio simple, o sea, teníamos azar o buscábamos una forma de seleccionar los individuos para observar mediante el azar, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cuestiones están involucradas en regresión lineal. Pero nosotros vamos a ir viéndola que en particular en cada caso, ¿no es cierto? Recuerdan que el capítulo 2 también hablaba de la distribución de los estimadores, cosa que acá se va a ver, el caso de X barra, el caso de S cuadrado. También ya en el capítulo 4, también ustedes vieron las distribuciones, chi, f, t, también acá va a tener que ver, y también van a tener que ver los estimadores puntuales, sus características, la necesidad de hacer una estimación por intervalo, o ya pasando al capítulo 5, la forma. Ustedes también avísenme cuando crean que voy muy rápido, todo ese tipo de cuestiones, porque soy medio de hablar rápido. Y también en el capítulo 5, las pruebas de hipótesis. Todos esos temas van a estar involucrados, excepto chi cuadrado, en regresión lineal. Van a estar involucrados y van a tener que ver como parte de la estadística. ¿Qué pasa? Es que en regresión lineal, lo que ustedes van a ver, o lo que se intenta ver, es la vinculación entre dos variables. Como habíamos visto en estadística y probabilidad, en correlación, acá lo vamos a ver en regresión lineal. Es decir, que hay dos formas o dos maneras de estudiar la asociación entre dos variables. Una es mediante correlación, que nos vamos a detener un poquito también en eso, y otra es a través de regresión lineal simple. Nosotros vamos a ver regresión lineal simple, que es el modelo más normal, pero en realidad el tema general es regresión lineal. La idea es entonces estudiar una asociación o la asociación entre dos variables. Básicamente se estudia un modelo en donde una de las variables es independiente y tiene efecto, valores de esa variable se supone tienen efecto sobre una variable que es una variable dependiente, ¿no? Entonces se va a ir tratando de ver cómo es ese modelo, si va a ir pudiendo explicar o no los valores de la variable dependiente. Entonces, eso es el tema que vamos a abordar ahora, y para eso pasaríamos... pantalla completa. Ahí. Pasaríamos a la siguiente, ¿no? ¿Se ve, no? ¿Ahí o no? Sí. ¿Cómo determinar la relación entre variables? Una de las maneras es por regresión y la otra es por correlación, como estaba diciendo, ¿no? Los análisis de regresión y correlación, entonces, ustedes tienen un apunte teórico de esto. Yo estoy haciendo una simplificación para la clase. Es conveniente que ustedes lean todo ese apunte teórico. Yo acá me voy a detener en cositas que le puedo ir explicando para hacer fácil ese apunte. Los análisis de regresión y correlación permiten determinar la naturaleza y la fuerza de una relación entre dos variables. Ayudan a pronosticar el valor de una variable desconocida usando observaciones anteriores de esa variable y relacionándola con otras. En regresión se obtiene una ecuación matemática que relaciona las variables, un modelo. La relación es entre una variable que se quiere predecir y una variable independiente. Es decir, que de alguna manera tiene influencia la variable independiente, de manera que podría estar resultando en valores de la variable dependiente. Acá
ese modelo que nosotros planteamos o esta idea que vamos a plantear, toda la vamos a plantear y después la vamos a ir desmenuzando y vamos a poner los paréntesis en los lugares que haya, ¿no? En el sentido de que existen algunas cositas que van a ir cambiando. Bueno, regresión lineal. Entonces, como decimos, regresión lineal es el modelo más sencillo. La regresión lineal simple es el modelo más sencillo. Regresión lineal atañe a que pueden haber varias variables independientes. Regresión lineal simple lo que hace es relacionar una variable dependiente con una sola variable independiente. Por eso se llama regresión lineal simple. Y es lineal porque la forma de la ecuación es lineal. Entonces, una recta. Básicamente es la ecuación de una recta, que está dado por y, que es la variable dependiente, beta sub 0 más beta sub 1 por x, más un término determinado epsilon, que lo vamos a explicar ahora, ¿no es cierto? Vamos a tratar de desmenuzar esta ecuación y vamos a decir que beta 0 y beta 1 se conocen como los parámetros del modelo. Fíjense ustedes que si estamos hablando de parámetros, estamos hablando de un modelo en términos poblacionales. Y epsilon, es una letra griega, es una variable aleatoria que se conoce como término de error o del error. Fíjense también que acá la variable aleatoria es y epsilon, o sea, epsilon, que es ese error, está diciendo de alguna manera que esta recta beta sub 0 más beta sub 1 por x no necesariamente va a dar los valores exactos observados de y. Va a haber una diferencia. Esa diferencia va a estar representada por por epsilon. ¿Y por qué puede estar representada por epsilon? Y puede estar representada por el error muestral, por alguna variable que no esté explicándola. Entonces, ese epsilon está representando el aspecto aleatorio de este modelo de regresión lineal. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera a x le vamos a dar valores que son fijos. Vamos a decir que para un determinado x podemos obtener una observación de y. Entonces, fíjense que a la ecuación que describe la relación entre el valor esperado de y la variable independiente x se denota como esperanza de x y se le llama ecuación de regresión. Fíjense que la esperanza de y solo va a contener el valor de beta sub 0 más beta sub 1 por x. La esperanza de los errores en general, en este modelo, se supone que es igual a 0. Y por eso se mantiene nada más que el valor de beta 0 más beta 1 por x, que no es otra cosa que la parte determinística, en cierta forma, del modelo. La parte aleatoria, cuando se va o se busca el promedio, se va a eliminar por la propiedad de la esperanza matemática y de los errores, ¿no es cierto? Cuando esto se da, que va a estar, digamos, va a ser un supuesto del modelo de regresión lineal. Fíjense en el dibujo. En el dibujo vamos a ver que existe, que esta ecuación es, o la recta de regresión, esta, en definitiva puede ser con pendiente ascendente, con pendiente descendente y sin pendiente o una línea horizontal, que es cuando no existe relación entre la variable x y la variable y. Si es ascendente, indudablemente a mayores valores de x va a tender o va a dar o va a resultar en mayores valores de y estimado de la esperanza de y. Al revés, cuando la pendiente es negativa. Eso ya lo conocen de matemática, ¿no? Esta relación, como les decía, se presenta como un modelo teórico poblacional. Y en ese sentido se necesita obtener una estimación de la recta de regresión. O sea, fíjense lo que yo les decía al inicio. Nosotros pasamos de formular, nosotros no, la gente que ha desarrollado este modelo, lo ha formulado en términos poblacionales, como es la estadística clásica,
y a partir de ahí lo que se hace es tratar de encontrar una muestra para no trabajar con todos los individuos de la población y poder generar una estimación de este modelo, que es como si estimáramos un estimador puntual, digamos, de los valores de Y. Entonces, nosotros vamos a ver que Y estimado, que ese Y sombrero, se denomina Y estimado. Y estimado va a ser igual a B0 más beta 1x, donde B0 y B1x, donde B0 y B1 son los estimadores de los parámetros poblacionales. Esto va a ser una estimación de la recta de regresión poblacional. Y esta recta estimada es un estimador puntual de la esperanza matemática de Y. Es el valor medio de las Y para un valor determinado de X. Ahora vamos a tratar de resumir en este cuadro el proceso. Sería así, en cierto modo, como sería en todo trabajo normal de una variable univariada. Acá tenemos dos variables, ¿verdad? En la estadística clásica o en las pruebas que hemos visto o en las muestras que hemos visto. Nosotros planteamos un modelo de regresión como y igual a beta 0 más beta 1 por x más epsilon. Luego tenemos la recta de regresión y sabemos que de esa recta de regresión los parámetros que son poblacionales y que caracterizan a esa recta y que no los podemos conocer son beta 0 y beta 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué se hace? Se obtienen datos muestrales de X y de Y, ¿correcto? Se obtienen esos datos muestrales y se calcula o se estima la ecuación de regresión. Se obtiene la ecuación de regresión estimada. Eso por un método determinado, nosotros vamos a tener unos estadísticos, como si fueran los X barra, que son estimadores de beta sub 0 y beta sub 1, ¿no es cierto? Que son B sub 0 y B sub 1. Esos estimadores van a posibilitar que yo pueda obtener la ecuación estimada de regresión. Por lo tanto, beta 0 y beta 1 en realidad son los parámetros poblacionales y B0 y B1 son las estimaciones o los estimadores de esos beta y B1. Son estadísticos, ¿verdad? Y que por lo tanto tienen una distribución de probabilidad, pueden arrojar varios valores conforme a cómo se haya dado o se hayan tomado las muestras. Bueno, ese título que ustedes ven se llama mínimos cuadrados ordinarios y es efectivamente el método por el cual nosotros vamos a obtener los valores de B sub 0 y B sub 1. Ahora bien, yo lo que les quiero decir es que lo que yo les mostré en el proceso de recién es toda la construcción teórica de la idea esta del modelo de regresión lineal simple. Es decir, resumiendo, existe una ecuación de regresión, un modelo de regresión que está dado por los dos parámetros, la variable x y epsilon. Luego, digamos, a los efectos de obtener un valor central, digamos, una esperanza que sería condicionada a los valores de X, se toma la esperanza de Y se obtiene la recta de regresión que en definitiva nos trae los valores que el promedio, digamos, de la estimación o de la regresión, ¿no es cierto? Ahora bien, eso es poblacional. Luego vimos que en el proceso lo que se hace en definitiva con datos muestrales es estimar esa recta de regresión. En la práctica es esto que vamos a ver ahora. Y eso se va a hacer en la práctica. La estimación es una cosa bastante más sencilla que todo esto que estamos explicando. Lo que yo voy a decir que en la práctica sí se empieza o se comienza
encontrando ciertas formas de los pares ordenados de las variables, ¿no es cierto? Eso a través de un diagrama de dispersión. Entonces, el método de estimación es el método de los mínimos cuadrados ordinarios, que también es un método teórico, pero antes de obtener esos estimadores se procede a realizar un diagrama de dispersión para tener indicios de la forma de la relación. Así se muestra un diagrama entre las dos variables. Ustedes ven que acá los puntos están indicando, en cierto modo, que una línea podría pasar por el centro uniendo esos puntos y estaría dando una relación positiva, con una pendiente positiva de las dos variables. Entonces, se busca el valor de y estimado dado por B0 más B1 por X, por mínimos cuadrados. Se usan los datos muestrales para esto y se busca la suma de los cuadrados de las desviaciones, o sea, las diferencias entre los valores observados y los estimados, que minimicen. La suma esa tiene que estar minimizada. Eso proviene de una propiedad de la esperanza matemática, entre los valores observados de la variable dependiente y sub i y los valores estimados de la variable dependiente y sub i sombrero en este caso, ¿no? Lo miramos. Se hace lo siguiente. Se plantean los mínimos cuadrados ordinarios como se expresan ahora. El mínimo se busca del sumatorio de y sub i, que son las observaciones de y o los valores observados de y, cada una de esas observaciones, menos y sub i, que son las estimaciones. Ustedes me dirán, pero si eso no lo tenemos, efectivamente, esto es teórico. Lo que estamos haciendo acá es teórico. Planteamos esto y a partir de ahí vamos a resolver para encontrar un óptimo que nos permita buscar los valores de B1 y B0 y ahí sí vamos a calcular y sub i, pero con valores mínimos de esos estimadores. Entonces, fíjense que cómo se haría esto. Esto tiene una álgebra que no es muy interesante que ustedes la aprendan, no tiene mucho interés ahora, pero yo se los explico cómo lo harían a los efectos de obtenerlo. Ustedes simplemente reemplazarían y sub i estimado poniendo y sub i menos B0 menos B1 por X, ¿no es cierto? Y esa diferencia, lo que harían es la derivada parcial de esto, de esta diferencia, respecto de B0 en un caso y de B1 en otro. Y, como ustedes saben, si los signos le dan correctos, la derivada segunda, se trataría de un mínimo, que indudablemente va a ser un mínimo, e igualando a cero, ustedes van a encontrar, después de despejar y después de reemplazar uno en otro, el valor de B1 y el valor de B0. El valor de B1 va a ser el sumatorio de X sub i menos X barra por Y sub i menos Y barra sobre el sumatorio de X sub i menos X barra todo al cuadrado. Ese es el valor más importante que tiene esta estructura de la ecuación. Por supuesto que B0 también, que es igual a Y media menos B1 por X barra. O Y barra por menos B1 por X barra. En un caso tendremos la ordenada al origen de la recta, que en B0, y en otro caso tendremos B1, que es la estimación de la pendiente de la recta, y la estimación del parámetro beta 1 que tiene la recta poblacional, ¿verdad? En B0 sería la ordenada al origen. Entonces, los valores son esos y acá están se denota cada uno de los valores usados. X sub i es el valor de la variable independiente, Y sub i es el valor de la variable dependiente o cada observación, y X barra es la media de la variable independiente y Y barra es la media de la variable dependiente. Fíjense que ahora hemos obtenido los estimadores de los parámetros. Quiere decir que ahora prácticamente simplemente dándole valores a X, multiplicando por B1 y sumando B0, ¿verdad? Tendríamos las estimaciones de Y. Eso es casi la solución o casi todo el trabajo práctico que ustedes van a hacer con regresión lineal.
¿Está claro? Eso es lo que ustedes tienen que saber sí o sí. Tienen que saber qué es una ecuación de regresión lineal, qué es cuál es la recta, cómo es la estimación, cómo es el valor, la fórmula de B sub 1 y B sub 0 y calcular las estimaciones, ¿verdad? Eso lo tienen que poder hacer. Entonces, fíjense que si nosotros tuviéramos una buena estimación de la recta de regresión lineal, nosotros ya podríamos estar obteniendo estimaciones de los valores de Y. ¿Está claro? Lo que está claro es que en toda estadística hasta ahora también nos hemos ido buscando una forma de saber cómo nos manejábamos en términos de probabilidad. Es decir, si teníamos, por ejemplo, una buena estimación por intervalo, eso nos lo daba el nivel de confianza. Si teníamos, por ejemplo, una buena prueba de hipótesis, eso teníamos en claro si el estimador caía dentro de la zona de aceptación o dentro de la zona de rechazo a un determinado alfa o nivel de significación que hubiéramos fijado, ¿verdad? Es decir, que en términos operativos, en regresión lineal, acá habríamos terminado en parte esto, pero en términos estadísticos tenemos que evaluar si esta recta nos está dando indicio de que el modelo que estamos usando es bueno para predecir los datos de la variable que hemos observado, que es Y. Entonces, hacia allá nos dirigimos ahora. Entonces, resumiendo un poquito para que no se les haga tanto lío. En cierto modo, presentamos todo el aspecto teórico de regresión lineal, cómo es el modelo poblacional, la necesidad de tomar muestras y estimar esa recta de regresión, y luego cuál es el método o presentar simplemente de que la forma de estimar los parámetros poblacionales beta 0 y beta 1 era a través del método de los mínimos cuadrados que minimizaba la suma de los desvíos entre las observaciones de la variable y las estimaciones, ¿verdad? Eso, mediante el álgebra que dijimos, arrojaba estas fórmulas que tenemos acá de B1 y B0 y aplicando ese valor de la estimación y multiplicando por los valores de X, para cada valor de X que yo multiplique, voy a tener la estimación correspondiente del valor de Y. ¿Está claro? ¿Sí? Eso puede coincidir o no coincidir con el valor de la estimación, ¿verdad? Lo puede pasar, ser mayor o puede ser menor, la estimación respecto del valor de la observación. Entonces, como es un estimador puntual, nosotros tenemos que tener alguna manera de poder medir si este modelo nos está sirviendo para estimar o no esa variable, los valores o las observaciones de esa variable. Bien, seguimos entonces. Ahora nosotros vamos a ir a buscar una forma, un coeficiente, una manera de poder medir cómo el factor cómo el modelo nos estima los valores del observado de la variable Y. Entonces, si aplicamos la recta de regresión estimada para los valores de X, se obtienen los valores estimados de Y. Eso ya lo habíamos dicho. Distinto a los observados, también lo habíamos dicho. Todas las diferencias elevadas al cuadrado. Si nosotros a cada diferencia esa, Y sub I menos Y sub I estimada, que representa un residuo y que es un estimador del épsilon que antes teníamos, y significa en cuánto se aleja la observación de la estimación. Si nosotros sumamos la diferencia entre las observaciones y las estimaciones al cuadrado, a eso le vamos a denominar la suma de los cuadrados de los errores. Fíjense que yo puedo hacer una estimación, supónganse, yo puedo estar diciendo el gasto en publicidad, yo puedo haber observado las ventas y decir que en un mes determinado he vendido 10.000 y he estimado
B sub 0 y B sub 1 en función de que X sea el gasto en publicidad. Es decir, el gasto en publicidad hubiera sido la variable dependiente de las ventas, independiente de las ventas, la que determina las ventas, ¿verdad? Y yo hubiera tenido un gasto en publicidad de 100 y he estimado yo los valores B1 y B0 y obtengo un valor estimado, por ejemplo, para 100 de gasto de publicidad de 900 de venta. Pero las ventas pueden haber sido 1000. ¿Está claro? Y yo observé 1000 para ese periodo. Entonces, yo resto el valor de 1000 menos el valor de los 900 que estimé con la recta, lo elevo al cuadrado y así para todos los periodos. Y eso me va a dar la suma, si yo sumo todo eso, la suma de los cuadrados de los errores o del residuo. Eso por un lado es lo que difiere entre el valor observado y el valor estimado, ¿sí? Entre las estimaciones y las observaciones. Pero por otra parte, yo podría mirar y observar, de acuerdo a esto, como lo estoy armando, que la suma de los cuadrados de la regresión podría estar midiendo los desvíos de las estimaciones, pero con respecto a un promedio determinado si no hubiera ninguna relación en el modelo. Y ese promedio estaría dado por Y media. ¿Por qué me dicen ustedes? Y porque si en realidad el gasto de publicidad no tiene ninguna vinculación con las ventas, ¿sí? El valor de B sub 1 tendría que ser igual a 0, ¿sí? Y el mejor estimador sería la esperanza o sea, el promedio de las ventas. ¿Está claro? Entonces, yo tengo dos formas de ver ese valor, digamos, para estimarlo. Uno, si no hubiera ningún tipo de relación, el caso en que se dé Y media, y si no, cuando yo uso el modelo. Y ese es el caso de una Y estimada, ¿verdad? Si yo tomo la diferencia de eso y lo sumo, voy a decir que es la suma de los cuadrados de la regresión. Es decir, la diferencia entre la media y los valores que yo estimé me va a dar la suma de los cuadrados de la regresión. Si a eso lo elevo al cuadrado, tengo esa suma del cuadrado de la regresión. Y yo podría decir también que la suma de los desvíos cuadrados totales surge de la diferencia entre los valores observados y la media, que es la medida de estimación si no existe relación entre la variable. Esa es la suma total de los cuadrados, es decir, que Y sub i menos Y media al cuadrado es la suma total de los cuadrados. Fíjense que estos son los tres valores y los tres, en cierto modo, están relacionados. Ahora vamos a ir a buscar con estos tres valores, vamos a ir a buscar el coeficiente de determinación. Y lo primero que vamos a decir es que la suma total de los cuadrados, que es lógico, si yo tengo distintos puntos de la variable observados y distintos puntos y tengo una recta estimada, acuérdense que la recta pasa por el medio de esos puntos, a su vez, fíjense que yo voy a tener una Y media que va a estar a la altura de la ordenada del origen. Si B1 es igual a 0 y B0 era igual a Y media menos B1 por X, se va a anular eso y Y media va a estar a la altura de la ordenada del origen. La diferencia entre las observaciones en más o en menos de la recta con respecto a el Y media va a ser la suma total de los cuadrados. Pero la suma total de los cuadrados también va a ser igual a la suma de los cuadrados de la regresión más la suma de los cuadrados de los errores. ¿Está? La diferencia entre si yo tengo que esto menos esto es la suma de los cuadrados de los errores y esto menos esto es la suma de los cuadrados de las estimaciones menos la media, esto menos esto está sumando estos valores. ¿Está claro?
Bien, y de acá nosotros vamos a encontrar el valor de R cuadrado. La suma de los cuadrados de la regresión respecto de la suma total de los cuadrados va a ser el R cuadrado, ¿verdad? Es cuando yo en realidad tome este valor sobre este, que me va a estar diciendo, toma valores entre 0 y 1 y se usa para evaluar la bondad de ajuste de la ecuación de regresión estimada. En porcentaje, este índice indica el porcentaje de total de los cuadrados que explica el modelo. O sea, yo estoy tomando desde acá valores estimados por el modelo menos la recta. Si este valor está muy cerca de 1, ¿sí?, quiere decir que el modelo se maneja entre 0 y 1. Si está muy cerca de 1, el R cuadrado, quiere decir que el modelo está explicando un ajuste adecuado de los valores de Y. Es decir, las estimaciones son buenas y el modelo es el que estima adecuadamente los valores de la variable Y. Es decir, en otros términos, que X, en cierto modo, está bien, digamos, explicando bien la variable Y, ¿correcto? Si este valor está muy cerca de 0, quiere decir que los otros errores, los errores observados, menos lo de la regresión, son muy altos. La suma de los cuadrados de los errores, ese está siendo muy alto. Es muy alto el error, la variabilidad que tiene y por lo tanto quiere decir que X no es la variable que nos estaría explicando a Y. Entonces, el R cuadrado nos da una medida adecuada, pero no necesaria, digamos, pero no suficiente respecto del modelo o de la explicación del modelo. ¿Por qué no es suficiente? Ya lo veremos. Pero sí, es una primera medida que nos va a decir R cuadrado, si está cerca de 1, este modelo ajusta bien, o la variable X en realidad explica bien a la variable Y. Fíjense que va a haber una relación entre el coeficiente de determinación, que ustedes ya lo habían visto en estadística y probabilidad, y el modelo el coeficiente de correlación. Acá me quería detener un poquito. La correlación es otra forma de analizar la relación entre las variables. Lo que pasa es que la correlación no explicita un modelo, sino que toma la variable y cualquiera de ellas puede estar influenciando en cualquiera de ellas. ¿Cómo se explica esto? Y esto es así. Por ejemplo, X puede ser la causa de Y o Y puede ser la causa de X, ¿correcto? No es así en regresión. Es decir, en regresión podemos decir o intentamos decir de alguna manera que cuando llueve la gente usa paraguas, ¿sí? Pero eso podría ser que si lo tomáramos simplemente como una correlación sería que si la gente usa paraguas, llueve, y no es así. Está claro, ¿no? Entonces, el modelo de regresión lineal establece que hay una variable independiente. Hay algo que explica a la otra variable independiente. ¿Esto es verdad? ¿Es posible estadísticamente? No. Estadísticamente, ni en regresión ni en correlación podemos decir que esa variable independiente sea la causa de un efecto en la variable Y. Eso surge de las relaciones naturales y de la teoría en todo caso, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el ingreso tiene un efecto positivo sobre el consumo. Entonces, eso ya la teoría a mí me da un indicio de cuál es la variable que puede estar determinando el consumo. ¿Está claro? O el tema, cualquier otro tema físico, pero el hecho o teórico, ¿no es cierto?, de economía o de cualquier otro, podría ser en los términos que hablábamos, el gasto de publicidad, etc. Habría que ver si el gasto de publicidad no está relacionado con ejercicios anteriores y efectivamente que sea al margen. Pero sí puede ser el poder de mercado. Yo tengo una empresa muy grande que eso sí está desvinculado de las ventas actuales y eso puede estar
influenciando a medida que más aumenta mi poder de mercado, yo vendo más. Tengo mayores ventas. Entonces, la teoría es la que efectivamente da la relación causa-efecto. Pero en el modelo de regresión, lo que también decimos es como un estudio más estadístico y pretendemos probar esa relación de independencia con una variable que surge desde la teoría. Bueno, eso me quería detener ahí un poquito una comparación entre correlación y regresión lineal. El coeficiente de correlación, como ustedes han estudiado en estadística aplicada, los valores van desde 1 hasta 1. También marcan 1 es 1 cuando hay una relación lineal perfecta y positiva, y menos 1 cuando la correlación es perfecta y negativa, es decir, una variable aumenta y la otra baja, ¿no? Y en el otro caso, las dos aumentan perfectamente en la misma proporción en que se aumenta 1. Si igual a 0, no existe relación, que es lo que tenemos, ¿no? Pero existe una forma de relacionar el coeficiente de correlación y R cuadrado, que es la siguiente. El coeficiente de correlación, R de XY, es igual a la raíz del R cuadrado o del coeficiente de determinación multiplicado por el signo de B1. Eso es para que ustedes más o menos lo tengan y para que vean que existe una relación entre los dos coeficientes. Básicamente, el coeficiente de determinación es un coeficiente de correlación elevado al cuadrado, ¿verdad? Es básicamente eso. El coeficiente de correlación lineal está restringido a la relación lineal entre dos variables, pero el coeficiente de determinación puede emplearse para relaciones no lineales y para relaciones en las que hay dos o más variables independientes. El coeficiente de correlación también se va a poder emplear ahí en forma parcial. Por tanto, el coeficiente de determinación tiene un rango más amplio de aplicaciones. En este sentido, sería digamos, prioritario para fijarse. Sin embargo, las correlaciones siempre en un estudio de regresión se hacen al inicio para ver si existe alguna forma de vinculación entre las variables o para descartar algunas variables que suponemos que pueden tener incidencia. Porque en estos estudios también se puede partir de la práctica, la teoría, no sabemos las variables y entonces podemos trabajar eso mediante la correlación para pequeñas intuiciones de variables, las vamos agregando, las vamos descartando en función del valor de la regresión. Eso también ustedes lo van a ver si ven algo de modelos que van descartando, sobre todo en Big Data y todo ese tipo de cosas. Supuesto del modelo. Esto es importante porque el modelo de regresión y el método de los mínimos cuadrados va a exigir que lo que dijimos antes. Vamos a necesitar para después ir a probar más partes del modelo que estas suposiciones se cumplan. Y son suposiciones acerca del término de error, o sea, el épsilon poblacional o el supuesto valor E que estima, ¿no es cierto?, esa diferencia entre lo observado y lo estimado, que estima ese error cuando nosotros calculamos las estimaciones de Y. El término del error, en términos poblacionales, ya lo habíamos dicho, es una variable aleatoria cuya media o valor esperado es 0. Es decir, la esperanza del épsilon es igual a 0. Eso hace o va a ser posible que le dé característica a los estimadores. Es decir, la característica va a ser que la esperanza del estimador, o sea, se va a distribuir beta 0 con B0, o la esperanza de B1 va a ser igual a B1. Así, para un valor dado de X, el valor esperado de Y es eso. La esperanza de Y va a ser igual a beta 0 más beta 1 por X, más la esperanza de épsilon, que es igual a 0. Por lo tanto, queda la parte determinística de ese modelo. Por otra parte, va a hablar de la varianza de los errores. Y esto, del error, y esto se va a denotar con sigma al cuadrado y va a decir, o el supuesto que se hace, es que es igual
para todos los valores de X. Eso ya lo vamos a comprender enseguida cuando veamos la figura que sigue. Quiere decir que como yo voy a tener valores o una distribución, digamos, de Y, de valores de Y, por cada valor de X, no va a variar la varianza a medida que yo tome valores, por ejemplo, crecientes de X, o que crecen de X, sino que se va a mantener la forma de la distribución. Y esto es igual para todos los valores de X. Por otro lado, dice que los valores de epsilon son independientes, es decir, que de ninguna manera tiene que ver el valor del error con el valor de X. X es fijo y por lo tanto ese epsilon no puede estar relacionado con el valor de la variable independiente. Y por lo tanto es independiente de X. Y a su vez, esto garantiza que la aleatoriedad de Y esté dada nada más que por el valor de epsilon, ¿no es cierto? Por otra parte, epsilon es una variable aleatoria distribuida. Esto surge ya de los tres supuestos anteriores. Una variable aleatoria distribuida normalmente. Como Y es una función lineal de epsilon, también Y es una variable aleatoria. Entonces, acá vamos a graficar cómo queda, en base a los supuestos del modelo, toda esta presentación. En la siguiente figura se muestran las suposiciones del modelo y sus implicaciones. Fíjense que nosotros tenemos para cada valor de X una distribución de probabilidad que es normal, que sería el supuesto que hemos puesto como 4, ¿verdad? Fíjense que la media de eso va a estar dada para la recta, exactamente, para B sub 0 y B sub 1. De cada uno de estos valores, cada una de esas esperanzas matemáticas va a caer sobre la recta. Quiere decir que cuando yo tome la esperanza matemática de la recta poblacional, esa va a caer en esta recta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los efectos aleatorios, estos que están acá, los errores, las observaciones menos la estimación, se van a ir compensando, que es una propiedad de la media. ¿Está claro? Por lo tanto, la recta va a ser la estimación, esta esperanza de Y va a ser beta 0 más beta 1x. Por otro lado, fíjense que la forma de las distribuciones se mantienen a medida que nosotros tomamos distintos valores de X. Esto es debido a la varianza. No va a cambiar la variabilidad en cada uno de esos valores. Ese es otro de los supuestos. Muy bien. Estos supuestos, que en definitiva nos permiten obtener los estimadores B1 y B0 y trasladar esos valores, nos van a llevar a poder hacer una inferencia respecto del modelo. Ustedes fíjense que la primera cosa que hicimos, vamos a redondear un poquito hasta acá. Vinimos de la parte teórica, luego tomamos ya directamente la muestra, buscamos un diagrama de dispersión, vimos la relación y en función de las fórmulas de B0 y B1 que nosotros hemos sabido aplicar, hemos obtenido las estimaciones. Y una vez que hemos obtenido las estimaciones, si nosotros tuviéramos la garantía de que el modelo es bueno, directamente esos son los valores válidos. Eso es todo el trabajo que haríamos con regresión lineal. Lo que pasamos después a hacer son evaluaciones de ese modelo a través del R cuadrado, diciendo a ver cuánto explica ese modelo de regresión respecto de la suma total de los cuadrados o de los errores, ¿no es cierto? De las diferencias entre Y estimado y Y media. ¿Cuánto explica la suma total de la suma de los cuadrados de la regresión de la suma total de los cuadrados? Esa es una medida de cómo el modelo digamos, nos está resultando para estimar Y. Es decir, nosotros, como sabemos que esto no es exacto y como las muestras tienen lo suyo y tienen su azar y tienen la presentación de resultados dados por los azar en función de las muestras tomadas, sabemos que no vamos a estar estimando exactamente los valores observados, pero también podemos estar pensando que podemos cometer un error al aplicar este modelo. A lo mejor no es
la forma del modelo que estamos usando, la que estima mejor a Y. ¿Está claro? Por eso es que se inicia, después de la estimación, un proceso de evaluación del modelo, empezando por R cuadrado. Y ahora vamos a tratar de hacer otro tipo de evaluaciones que ustedes conocen muy bien y que vamos a tratar de que no se complique para nada, que tiene lo suyo. Para poder hacer inferencias del modelo, ustedes saben cuáles son los métodos inferenciales, ¿no es cierto? Test de hipótesis, estimaciones por intervalo, ¿verdad? Entonces, para poder hacer esas cosas sobre el modelo, nosotros lo primero que vamos a necesitar es una estimación de la varianza. De la varianza de la recta de regresión estimada, ¿verdad? De esa varianza. Y esa estimación, es decir, primero vamos a tratar de conocer la varianza poblacional, que es la diferencia entre el valor del modelo de regresión y la esperanza, ¿verdad? Pero eso nosotros lo vamos a estimar mediante la suma del cuadrado de los errores, que nosotros ya conocemos, que es la suma de Y de las observaciones, de cada una de las observaciones, menos las estimaciones todas al cuadrado. Pero además, a eso lo vamos a dividir por sus grados de libertad. Y ahí vamos a tener una estimación de la varianza poblacional. Entonces, a eso le vamos a llamar el error cuadrado medio y en la suma de los cuadrados de los errores dividido n-2, que son los grados de libertad. Eso es una estimación, un estimador S de la varianza del modelo. Y su desviación típica, la desviación de, esto puede estar cambiado alguna de las letras, una puede estar en inglés o en español, La raíz cuadrada del cuadrado medio de los errores es la desviación típica, ¿verdad? Eso es una estimación de la varianza poblacional. N-2, ¿por qué son los grados de libertad N-2? Porque nosotros cuando hacemos o obtenemos la estimación de la recta de estimación, es decir, Y sombrero, estamos estimando dos parámetros, beta sub 0 y beta sub 1 mediante B sub 0 y B sub 1. Por lo tanto, son todos los valores de la muestra menos los dos que hemos estimado, como ustedes han visto ya en estimación por intervalo y en dócima de hipótesis o en prueba de hipótesis, cuando se obtienen los grados de libertad de cualquier variable o de cualquier estimador. Bien, ahora bien, una vez que nosotros tenemos esta estimación de la varianza, del modelo de regresión, nosotros ya podemos hacer algún tipo de inferencia, hacer una prueba, un test de hipótesis que nos diga algo respecto de las estimaciones o los estimadores que estamos usando. Fíjense que nosotros lo que vamos a hacer es una prueba T. Y vamos a decir que los estimadores B0 y B1, que se obtuvieron por el método de mínimo cuadrado, son estadísticos muestrales. Esto es importante porque es lo mismo que pensar que estamos hablando de X barra. Son estadísticos muestrales. Y por lo tanto tienen su distribución muestral. Y fíjense que nosotros vemos que es un estimador insesgado B1 del parámetro beta 1, porque la esperanza de B1 es igual a beta 1. Esto se puede demostrar, pero es un lío. Simplemente sepan que esa es la propiedad del estimador. A su vez, existe o tenemos la varianza o la desviación típica de B1, que va a ser como si se tratara, digamos, de X barra, cuando ustedes tenían sigma sobre raíz de n, acá vamos a tener sigma sobre la raíz del sumatorio de X sub i menos X barra todo al cuadrado. A su vez, se distribuye como beta 1, o B1, perdón, se distribuye como una distribución normal, ¿verdad? Y nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis en donde la hipótesis nula que vamos a poner, que es la más conservadora de todas, y la que vamos a plantear ahí como hipótesis nula, es básicamente que no existe relación entre X y Y.
Y para que no exista relación entre X y Y, beta 1 va a tener que ser igual a 0. Y a su vez, la hipótesis alternativa es que es distinto de 0. Entonces, esa es la prueba T que vamos a hacer. Vamos a obtener un valor de T, que lo vamos a tipificar. Fíjense que esto va a ser beta 1, B1 menos beta 1, pero como vale 0, directamente va a ser B1 sobre la desviación típica de B1, el valor de T, que vamos a calcular, ¿verdad? Si ese valor de T es muy alto, debe superar, digamos, al valor del nivel de significación. Y ahí rechazaríamos la hipótesis nula y consideraríamos que existe una relación entre la variable. O sea que valores altos de T, muy altos de T, garantizarían, del T este que calculamos acá, garantizarían el hecho de rechazar beta 1 como hipótesis nula y, en cierto modo, aceptar o establecer que hay una relación entre X y Y. Lo mismo pasaría si nos fijamos en el valor P o de la probabilidad, ¿verdad? Es decir, es el valor que le corresponde a ese T, y si ese valor de probabilidad es muy bajo, menor que los valores fijados por el alfa, el nivel de significación, también estaríamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, esta sería la forma. Ustedes lo que más han visto es en donde calcularían un valor crítico, pero simplemente así se puede establecer también directamente si cae en la zona de rechazo o no el valor de T, simplemente usando el valor de T de alfa, ¿verdad? O el P de la probabilidad. Y ahí haríamos una prueba T. Fíjense que también es muy importante esa prueba T. Eso la haríamos, si bien todo el software, todo lo que hace regresión nos da un valor de T del beta 0, en realidad el más importante es el de beta 1, el correspondiente a la hipótesis nula de beta 1, porque ahí es donde está la relación entre la variable X y la variable Y, ¿verdad? Y esa prueba es muy, muy importante para poder decir si existe relación o no. Ahí hay una inferencia, una prueba de hipótesis. Ahí estamos usando el capítulo 5 directamente en regresión lineal. Fíjense en esa herramienta, ¿no? Esto también podríamos agarrar y plantear un intervalo de confianza para beta 1, Y simplemente lo que haríamos es tomar el valor de B1, ¿sí?, del estimador B1, y sumarle y restarle el margen de error. Ese margen de error que va a estar dado por el T del nivel de significación más, o multiplicado, no más, sino multiplicado por la desviación típica de B1. Si el valor hipotético de beta 1 está contenido en el intervalo de confianza, no se rechaza la hipótesis nula, de lo contrario se rechaza. Sería así. Pero no es la estimación por intervalo más interesante. Lo más interesante ahí es la dócima o la prueba de hipótesis respecto de beta 1, ¿verdad? Sí vamos a ver que hay otros intervalos de confianza más adelante que pueden tener algún interés, Estas son las dos pruebas de hipótesis, los dos elementos inferenciales que aplicamos a los coeficientes de la recta, ¿verdad? Y a su vez vamos a usar una prueba F que también viene dada para la totalidad, digamos, de los valores. Esta prueba F, en realidad, en regresión lineal simple, no es la más interesante, casi daría igual que T, pero sí cuando existen más variables independientes, porque prueba, en definitiva, casi todo el modelo, todo el uso de las variables independientes. Ahora bien, esa prueba F, como ustedes saben, la F es una distribución, digamos, en donde es el cociente de 2chi, dividido su grado de libertad, ¿verdad? Entonces, lo que necesitamos, esas 2chi están expresadas como el estimador de la varianza 1 sobre la varianza por los grados de libertad y dividido el estimador de una varianza o 2
o una varianza 2 por los grados de libertad dividido la varianza. Entonces nosotros necesitamos dos estimadores de la varianza. Uno ya lo tenemos, que es el que tomamos como cuadrado medio de los errores. Y ahora vamos a decir que si en realidad no hubiera relación, la suma de los cuadrados de la regresión podrían ser un valor adecuado para estimar la varianza del modelo. Y está dividido por sus grados de libertad. Pero en la ecuación de regresión se va a tomar como grado de libertad directamente cuántas variables independientes estamos usando. Y en ese caso estamos usando nada más que x y por lo tanto va a ser 1 el cuadrado medio de la regresión o los grados de libertad. Lo cierto es que usamos la suma de los cuadrados debido a la regresión como una proporción, como una estimación independiente de la varianza respecto de la anterior. Ustedes se preguntarán por qué. Y porque si es 0, el cuadrado medio de la regresión casi no va a tener importancia. Si fuera así. Entonces, no hace falta el cuadrado medio de los errores. Entonces, por eso es un buen estimador el cuadrado medio de la regresión. El cociente de estas dos estimaciones de la varianza va a tener una distribución F. Y efectivamente nosotros vamos a calcular ese cociente y vamos a ver qué pasó con ese F y lo vamos a rechazar la hipótesis nula si la probabilidad es menor o igual que alfa o si el F nos da muy alto, ¿verdad? Mayor que el F de alfa. Y el F de alfa, como dijimos, el cuadrado medio de la regresión va a tener un grado de libertad, efectivamente, porque se estima el valor de y con una sola variable independiente, que es x, y en el numerador n menos grado de libertad, que son los valores de los estimadores que usamos para el parámetro B0 y B1 de la suma o del cuadrado medio de los errores. Ahora bien, esto les estoy mostrando cómo, en cierto modo, estamos usando todos los elementos que vimos dentro de regresión lineal. También les estoy mostrando la idea de que en realidad podemos tener estimaciones, pero no estamos seguros de que esto esté bien, que no hay una garantía, no podemos asegurar, no podemos. Entonces estamos siempre haciendo pruebas o teniendo pruebas, tenemos esta mezcla de estimaciones, pero dudas de que esas estimaciones estén bien representadas por el modelo. Entonces, decimos que cuando se rechaza la hipótesis nula, es decir, que en cierto modo se establece o se postula que hay una relación entre X e Y, implica concluir la existencia de una relación de causa y efecto entre X e Y. Es decir, no implica la existencia, como les contaba antes, de causa y efecto entre X e Y, sino que eso se explica por la teoría que está atrás. Es decir, por la economía, por la física, por otro tipo, por la epidemiología tan de moda hoy, por todo un conjunto de teorías que estén planteando esa relación causa-efecto. Si nosotros vamos a aceptar que existe una relación entre X y Y, pero no vamos a decir que eso digamos, puede llegar a contrastar un principio teórico. ¿Está claro? ¿Sí? Si está en el sentido correcto, podemos suponer que está probando el sentido teórico. Entonces, el hecho de que se pueda rechazar la hipótesis nula no permite concluir que la relación entre X y Y sea lineal. También eso es cierto. En principio, decimos que hay una relación. Lo único que se puede decir es que las variables están relacionadas y que la relación lineal explica una porción significativa de esa variabilidad de Y sobre el rango de los valores de X observados.
Esto se muestra acá, en este dibujo. Fíjense que esta recta va a estar representando valores de X y de Y, lo va a estar, digamos, promediando, pero una parte de esa recta va a estar efectivamente representando bien el movimiento de los valores de esta curva. Pero en realidad la curva después toma otro tipo de valor y para valores posteriores de Y ya no va a tener una indicación o Y no va, X no va a estar influyendo verdaderamente sobre los valores observados. Entonces, sí podemos decir que para la porción de valores de X y de Y que estamos estudiando, se puede estar dando una relación lineal, pero no para toda la relación de la variable. ¿Está claro? Por eso, esto es importante desde el punto de vista de los pronósticos. Si yo me voy muy acá, no va a tener nada que ver. Si yo tengo un valor más que mayor de X, por ejemplo, Y no va a estar estimando bien los valores de esa recta. Por eso, siempre es adecuado primero hacer estimaciones dentro del rango para el que se busca y después estimaciones que no sean muy lejanos de ese valor. Bueno, vamos a ver esto simplemente para que ustedes tengan en cuenta que podemos hacer también o usar instrumentos como la estimación de intervalos para la recta regresión. Ustedes vieron que para cada valor de X se puede estimar un valor puntual de Y, que es la esperanza matemática de esos valores. Entonces, lo que se va a hacer es justamente para un valor de XP ir buscando un intervalo para la esperanza de YP. Y para hacer una inferencia acerca de eso, vamos a estimar la varianza del estimador de YP. Esto simplemente para ustedes es una fórmula. Tampoco es necesario que ustedes esto lo aprendan de memoria. Toda esta parte, a partir, digamos, la profundidad del tema, de lo que ustedes tienen que saber, lo van a sacar bien del práctico. Lo que les den en el práctico es más o menos lo que tienen que conocer. Estos son todos elementos que a ustedes les puede servir en otra materia, les puede servir cuando ustedes realicen algo de esto. ¿Está claro? Y yo sí creo que tienen un fondo formativo, pero no necesariamente es para la evaluación. ¿Está claro? Entonces, ustedes lo que van a necesitar es saber siempre que hagan una estimación por intervalo, como la estimación por intervalo en realidad es nada más que un intervalo que está formado por el estimador puntual menos y más su margen de error. El margen de error tiene un componente que es la varianza. Lo que tenemos que encontrar es una fórmula o un estimador de esa varianza para un punto determinado. La fórmula que se encuentra para esa varianza, por supuesto, esto se hace deduciéndolo de la teoría y demás, es S cuadrado del punto de YP y la desviación típica de YP, y va a estar formada por este valor, que va a ser S cuadrado sobre N más S por todo este valor, ¿no es cierto? Que en realidad, tomando factor común, es esto, y va a ser S por la raíz de todo esto, la desviación típica, ¿correcto? Como nosotros denominamos S al cuadrado de YP y S al cuadrado de YP y S de YP a la desviación típica, fíjense que la estimación de intervalo va a estar formado por lo que dijimos, un valor T multiplicado por ese valor de la varianza. Ustedes tienen que saber por qué se trata de T. Donde el nivel de confianza es 1 menos alfa y T es 1 alfa, etc. Fíjense, acá yo he puesto un ejemplo que he usado y que he tenido como idea que, por ejemplo, la nota de matemática o de cálculo 1 tiene incidencia en la nota de estadística y probabilidad. Entonces, fíjense que esto sería X, sería la variable, en cierto modo, que tiene influencia en la nota de estadística y probabilidad. O, en otros términos, nosotros podríamos decir que a los alumnos que mejor entienden cálculo o matemática 1 o cálculo 1, tienen mejores notas en estadística y probabilidad.
Con ese modelo yo hice la estimación con esta muestra, apliqué las fórmulas, etcétera, y calculé Y estimado. Y acá están todas las estimaciones de los valores de estadística y probabilidad. Esto es lo observado, esto es lo estimado, ¿verdad? A su vez, yo apliqué esta fórmula que tenemos acá y tenemos los valores de la desviación típica. Por lo tanto, tenemos T por la desviación típica, calculamos un valor para T, para la desviación típica, y para cada estimación fuimos sacando el límite inferior, que se lo restamos y se lo sumamos a esto, el límite inferior para cada estimación y superior. O sea que se hizo una estimación por intervalo para cada punto o para cada observación de la nota de estadística y probabilidad, tomando el estimador puntual y el margen de error, el más o el menos, ¿verdad? Y eso después lo podemos traducir a este gráfico. Entonces se realiza una estimación por intervalo para cada valor de X, para cada valor de Y y de X, y se toma este valor, ¿no es cierto? De la recta de regresión por un lado, el límite superior y el límite inferior. Bien, entonces ahí hemos usado una estimación por intervalo, hemos calculado el límite inferior y el límite superior, una cosa bastante sencilla, pero sí empieza a encerrar a la recta de regresión en dos bandas en donde podemos tener una determinada inferencia o determinados valores sobre los cuales se puede mover ese rango de valores de C. Luego, también para cualquier valor particular que quisiera saber, por ejemplo, cuando dijimos recién que yo quería saber un valor mayor que el mayor, podemos calcular un intervalo de predicción. Esto simplemente para mostrarle que para hacer cualquier predicción y todo eso, en cierto modo la variabilidad se incrementa. Para cualquier valor individual, nosotros vamos a tener que sumar otra vez la varianza a la varianza que teníamos para YP o para la recta. Entonces, para ese valor individual, es un valor individual porque no es la esperanza matemática, sino que es un valor cualquiera, va a tener este tipo de valor, que falta del S cuadrado, va a tener el S cuadrado más todo esto, ¿verdad? Es decir, que la desviación típica va a ser S más todo eso. ¿Está claro? Entonces, todo eso es la fórmula que ustedes tienen en la apunte y todo lo demás. Lo importante es, como siempre, un intervalo de predicción es un intervalo de confianza. En este caso se llama de predicción porque es para un valor particular y porque adopta, digamos, toda la variabilidad. Y en términos relativos es nada más que sumar y restar el margen de error para ese valor. Y lo mismo se calcula acá. ¿Qué le querías mostrar yo? Que acá, bueno, acá lo que cambió es la varianza, por lo tanto, fue cambiando el límite inferior y el límite superior. Les quería mostrar que ese intervalo de predicción forma también un intervalo superior y un intervalo inferior más alejado de la recta de regresión, que incluye el intervalo para la recta, el intervalo de confianza para la recta y la recta. Bueno, esos son los elementos de inferencia o la inferencia que se aplica a los modelos. Todos esos son elementos para poder ir viendo el comportamiento del modelo, cómo realiza las predicciones, de qué manera se puede calcular que existe un buen ajuste, hasta cuándo se puede calcular. Ya sabemos además que en regresión podemos establecer la relación entre X y Y, pero no podemos establecer lo que la teoría establece, que exista realmente una relación causa-efecto que debiera ser explicada por la teoría de la disciplina que se explique, que se está tratando en lugar de la estadística. Todas estas cosas son las que hay que tener en cuenta. Por último, vamos a decir que una vez que, también esto es anecdótico, es para que lo tengan y que sirve como un instrumento. Una vez que hemos obtenido las estimaciones, si nosotros las restamos de las observaciones, obtenemos los residuos. Esos residuos se pueden graficar para ver de qué manera se ha comportado o qué forma tienen y ver si de alguna manera esa forma nos indica algo respecto de los supuestos del modelo.
porque si violamos los supuestos del modelo, las distribuciones, por ejemplo, de los estimadores pueden no ser normales, por lo tanto no sería aplicable la T y por lo tanto tendríamos valores que estaríamos estimando o valores de T que estarían mal, entonces el modelo no correspondería. Entonces los supuestos también son importantes. Para analizar un poco los supuestos se usa el análisis residual. Y ese análisis de los residuos proporciona información sobre la validez de los supuestos del modelo respecto de épsilon o de los errores poblacionales. Y se realiza mediante gráficos que son el gráfico de residuo respecto de los valores de X, el gráfico de residuo respecto de los valores predichos, etc. Un montón de gráficos, ¿no es cierto? Que yo les doy indicación y se los he puesto en el apunte, pero que a mí solamente me importa que ustedes sepan que esto existe. En un diagrama de dispersión en donde se intercambia la variable X y Y, los residuos estandarizados se obtienen mediante esa forma, ¿eh? Pero esto es lo que importa. Cuando nosotros tenemos unos residuos adecuados, si hemos sacado esas diferencias y las graficamos respecto de X y nosotros vemos que se distribuyen o tienen esta forma, que están por encima, por debajo de esta recta que va a cero, quiere decir que se van a anular esos residuos. ¿Está claro? Y además tienen la misma franja a lo largo. Eso estaría diciendo que están cumpliendo con el supuesto. Fíjense en este caso que no, en cierto modo los residuos se van alejando del valor cero, que sería el promedio o la esperanza matemática de esos residuos. Se van alejando a medida que crece el valor de X. Por lo tanto, la varianza de esto va creciendo. Y eso estaría violando el segundo supuesto que tenemos. Por otra manera, fíjense que de alguna manera esto toma una forma que es de una parábola, ¿sí? Entonces, esto también nos estaría indicando que no tenemos una relación adecuada, lineal. Esa relación lineal es lo que nos estaría dando la normalidad. Acá no se estaría cumpliendo esa relación. Entonces, también esa forma nos estaría diciendo algo del modelo. Bueno, con esto más o menos creo que podría estar explicado el tema y entonces me gustaría ver si ustedes han entendido más o menos cómo estamos con esto. Vamos a cortar la grabación. Acá. Bueno.